Hola, buenas noches. El tema que vamos a empezar a tratar esta semana y nos durará pues esta semana y la semana que viene. El título del tema, ¿Yeshua Jesús invalidó la ley o presentó una ley mejor? Es un tema que ha estado durante siglos en las discusiones teológicas de la Iglesia, y esto vamos a entrar. Los textos bíblicos que voy a emplear esta vez los he sacado de la traducción Reina y Valera contemporánea. O sea, no me ciño solamente a un texto en los estudios, sino a otros distintos, por cambiar un poco el acento, la forma de pronunciar los textos como estamos acostumbrando, y por no caer en la trampa de pensar que Reina Valera es mejor que otra versión, o que la otra versión es mejor que Reina y Valera, ¿no? Yo creo que las traducciones bíblicas, con los errores propios que un traductor pueda poner en el texto, siempre son errores con un mal sentido, o sea que hay una intención de engañar, sino la propia interpretación doctrinal de cada traductor. Y así que no me gusta decantarme por una versión en concreto. Yeshua se presentó en el mundo predicando sobre todo la conversión. Pero en la enseñanza de Yeshua, ¿en qué consiste esa conversión que anuncia y que anteriormente Juan el Bautista también anunciaba, como arrepentíos y bautizaos y todo esto? Frente a la ley que había sido dado por Yahweh en el monte Sinaí a Moisés, la conversión significa que la ley es vieja y por lo tanto hay que cambiarla. Jesús trata en su enseñanza de retocar la ley y adaptarla en detalle, o bien con ese principio de conversión. Su enseñanza es una liberación de la ley, creando algo radicalmente distinto, ¿no? Esta es la controversia que durante bastantes siglos hay en la Iglesia. Una palabra, nos vamos a tropezar esta noche con varias palabras que a lo mejor para algunos son nuevas. Yo lo que quiero invitaros es que lo que digo, espero que lo estaréis consultando con vuestros textos bíblicos y con las ayudas y materiales que tengáis para el estudio de las Escrituras, diccionarios, comentarios y demás. Nos vamos a tropezar con varias palabras para intentar comprender este concepto de esta actitud del maestro frente a la ley de Moisés, a la Torá. Y la primera palabra que nos vamos a tropezar es con una palabra que es antinomismo. El antinomismo es propiamente un movimiento cristiano del siglo XVI que fue considerado herético por la Iglesia. Y más o menos este concepto, esta enseñanza, decía que la fe lo llenaba todo y era lo único necesario. Por lo tanto, entre otras cosas que la Iglesia había heredado, otras cosas, la ley de Moisés ya era algo inútil para la salvación, puesto que la fe era suficiente, no hacía falta para nada la ley. Esta doctrina, ya digo que fue condenada por la Iglesia, fue propagada por un tal Johannes Agrícola, quien comenzó a enseñar estas doctrinas sobre el año 1537 en Wittenberg, en Alemania, la cuna de la Reforma protestante.
hay que reconocer que Johannes Agrícola se retractó después de este planteamiento doctrinal, pero quieras o no quieras, su enseñanza, esta posición frente a la vigencia o no vigencia de la ley de Moisés y la actitud que Jesús iba a tener frente a ella, creó una discusión en la Iglesia que dura hasta el día de hoy, con más o con menos intensidad. Continúa en muchos sectores de la cristiandad. Esto podéis consultarlo, lo que acabo de decir fácilmente en la Wikipedia, que todo lo soluciona. Aquí viene, y volvemos a la pregunta del principio, a la pregunta de entrada. ¿Yeshua invalidó la ley o presentó una ley mejor? Y ya digo, esta es una pregunta que la Iglesia ha luchado a lo largo de siglos. Hay quienes interpretan la Escritura para decir que Jesús invalidó la ley para abrir paso a la gracia. Mientras que hay otros sectores que interpretan la Escritura diciendo que Jesús presentó una nueva ley que reemplazaba a la vieja ley del Sinaí, lo que la mayoría de los cristianos llaman la ley de Cristo, y que aparece en el Nuevo Testamento esta afirmación, la ley de Cristo. Para reafirmar esto, como digo, nos vamos a 1 Corintios 9:21, y dice Pablo: entre los que no tienen ley me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley. Se está refiriendo a los gentiles. Aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. No estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Qué diferencia hay entre la ley de Dios y la ley de Cristo? Esto es la controversia. Hay muchas más posturas en la Iglesia frente a esto. Quien estando bajo la ley crea el legalismo o es acusado de legalista. Pero estas dos posiciones son quizás las más conocidas, las que más se manejan. Para responder a la pregunta de la vigencia, de la cuestión de la validez de la ley bíblica, de la ley de Moisés, no podemos nunca, ni para este tema ni para cualquiera, aislar un texto bíblico. Esta costumbre que muchos tienen de sacar un texto completamente fuera del contexto general y hacer en base a ese texto una doctrina. No me refiero a esto lo podemos ver en muchas cosas que acaban en verdaderas barbaridades. Y sobre ese texto que hemos sacado, aislando ese texto, se plasma una exposición doctrinal. Se tiene que ser siempre fiel a los textos. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, se tiene que ser, en primer lugar, fiel a los textos. Esto es lo que llamamos hermenéutica. Y para hacer una hermenéutica correcta tenemos que tener en cuenta varios factores, aparte del texto bíblico en sí, lo que está escrito. Tenemos que tener en cuenta los contextos literarios e históricos de los textos bíblicos. Lo que es una doctrina, lo que es una enseñanza, lo que es una profecía. Tenemos siempre también que tener en cuenta el idioma detrás del texto original. Es hebreo, es griego, es arameo. Y también lo que otros pasajes tienen que decir sobre el texto. O sea, si no basta solamente coger un texto, un versículo, una breve porción o incluso una frase y exponer una doctrina bíblica. Esto es un error y esto hermenéuticamente no se puede hacer. ¿Qué enseñó Yeshua? ¿Qué enseñó nuestro rabino, nuestro maestro Jesús? Al preguntarle sobre la vigencia de la ley bíblica, o sea, la ley establecida en la Torá, lo que
Moisés recibió de Dios en el monte de Sinaí, tenemos que recurrir indudablemente a las palabras mismas de Jesús, tal como las hallamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 17 al 20. Y aquí nos dice el texto bíblico, en palabras del mismo Jesús: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras exista el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Las mismas palabras de Jesús en este título debería de cerrarnos la discusión. No he venido a abolir la ley o los profetas. Ahora, la enseñanza práctica de Jesús, ya no su enseñanza doctrinal, sino como él vivía la práctica, la ley, como vivía en la práctica la ley, esto produjo una alarma, un toque de atención especialmente entre las castas religiosas. Siempre aparece lo religioso y frente a la ley le produce temor. Nos van a tocar, nos van a cambiar, nos van a quitar. Porque lo que las castas religiosas, los fariseos, los saduceos interpretaban es que este rabino iba a cambiar la Torá de Moisés, iba a enseñar una cosa completamente nueva, nuevas normas, nuevas enseñanzas, y que irremediablemente estas nuevas enseñanzas reemplazarían la ley dada en el Sinaí a Moisés. Y es que para los fariseos, cualquier intento de anular, cancelar o cambiar la ley, lo que en el griego aparece como la palabra mateosisi, mi pronunciación es difícil a veces, mateiosi, la ley era irreemplazable. Y no se podía cambiar y no se podía pensar ni tan siquiera en cambiar esa ley. Ahora, en el pasaje mencionado anteriormente de Mateo, hay varias cosas. Una de las cosas es que Jesús está hablando del sentido de su encarnación en el mundo, de su manifestación de la palabra de Dios al mundo. Pero aparte de eso, Jesús está explicando claramente el propósito por el cual Él entró en el mundo. Y el propósito en este mundo creado no era para abolir la ley o los profetas, como los judíos llegaron a creer, especialmente los religiosos, sino para cumplirlos. ¿Pero qué significa la palabra cumplir? Plerosai en griego, cumplir. Es un teólogo, Rusadion Rusdonei, quien escribe en uno de sus libros que cumplir, plerosai, significa ponerlos, y en este caso, a la ley y a los profetas a la fuerza, argumentando que cualquier otra interpretación hace violencia clara al significado del texto. Viene a imponer a la fuerza, es lo que viene a significar esta palabra griega, la ley y los profetas. Por otra palabra, este teólogo nos dice que lo que Jesús estaba diciendo
es que la ley era un texto de carácter legal inamovible y por lo tanto tenía que ser implantado con fuerza, con autoridad. Era una constitución, era una ley fundamental, era una carta magna para una nación, era la ley para el reino. Pero a pesar de eso, la enseñanza de Jesús era percibida como una religión nueva, que buscaba derribar lo ancestral de los judíos. Y debido a esto, el texto de Mateo, la preocupación del texto de Mateo, era poner a la ley y a los profetas, en palabras de Yeshua, haciéndolo lo más cercano al pueblo. Que la ley y los profetas estaban cercanos a Yeshua y él lo hacía cercano al pueblo. Yeshua entendía que todo lo profético que había en la Torá era lo que permitía que la ley fuera correctamente aprendida. No era solamente una carga legal como lo planteaban los fariseos sobre todo, sino que había un hecho profético en la ley y es lo que hacía que ésta fuera aprendida con cercanía y que ambos, la ley, los profetas, tenían su cumplimiento total, pleno en él, en Yeshua. Dice Yeshua en Mateo 5:18. Y se presenta aquí Yeshua ya no solamente como maestro, y esto es lo que veremos la semana pasada, sino que se presenta como legislador y rey de esa ley. Mientras exista en el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí Yeshua, Jesús, no es solamente un rabino que viene a traernos una nueva enseñanza. A partir de estas palabras, en el Sermón del Monte, por eso he querido ilustrarlo con de alguna película del Sermón del Monte, Jesús se presenta como un nuevo legislador que va a darle un carácter a la ley completamente nuevo, pero sin abolir esa ley, haciendo que la ley sea cercana al pueblo, no alejada como estaba, como ahora veremos más adelante en un gráfico. Y lo que Jesús está diciendo es que aunque la totalidad de la creación pueda dejar de existir, lo que Dios ha dicho en las Escrituras dura, es mucho más permanente que eso. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En cuanto a la jota, en griego iota, o la tilde, que Jesús menciona, la jota, la iota, era la letra más pequeña del alfabeto griego. En la traducción, con un paralelismo con el hebreo, sería la yot, la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Lo vemos en este cuadro que tenemos. Son las letras más pequeñas del alfabeto griego y hebreo. La iota y la yod. Son las letras más pequeñas y Jesús las pone como ejemplo. El tilde es la coma que ponemos encima de la palabra mamá, el acento ese signo tan pequeño, ese es el tilde. Y lo que Jesús está diciendo es que ni la letra más pequeña, ni la parte más pequeña de una letra pasará. Jesús está enfatizando, está afirmando enfáticamente la validez de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no estaba escrito.
Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento es la palabra de Dios y está dándole la validez a esa ley, a ese Tanaj, a la ley, a los salmos y a los profetas, como la ley que era bíblicamente, era divinamente inspirada por Dios. Y que por lo tanto esa ley, ni la parte más pequeña de esa ley, podrá nunca pasar. Dice Pablo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, recordemos que es el que hace en el texto anterior que leímos de Corintios, en cuanto a la ley de Cristo, como entendiendo que hay una ley y otra ley, este mismo dice, en cuanto al Antiguo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios. Repito, se está refiriendo a lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento, porque tal escritura no existía todavía. Cuando estudiemos, algún día si estudiamos la Biblia, pues veremos cuando en el Nuevo Testamento empieza a escribirse. Repito, el texto de 2 de Corintios 3, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hasta el fin de los tiempos. La ley de Dios, en su más mínimo detalle, en palabra de nuestro Maestro, permanecerá. Su significado, la intención con que fue dada, la intención que hay escrita, su ley, sus mandamientos, sus mitzvot, siguen siendo válidos para siempre. Ni una parte de la ley. Ahora, ¿por qué esta disputa? Es claro que la afirmación de nuestro Maestro, y decimos que es nuestro Maestro quien nos instruye por medio del Espíritu Santo y de su palabra escrita y revelada, la actitud de Yeshua frente a la Torah es guardar absolutamente la Torah y cumplir como una ley firme y estable, está fundamentada. ¿Por qué la disputa? Pues nos podríamos desviar de este tema si cayéramos en la tentación de mirar los factores que a través de los siglos han llevado a muchos creyentes a aceptar la enseñanza de que Yeshua anuló, abolió o en parte quebró la ley de Dios. Pero no quiero caer en esa tentación, porque da para mucho más. Uno de los peligros que se presentó a la joven iglesia, la iglesia en Jerusalén, fue la enseñanza de los judaizantes, la cual estaba precedida por el legalismo judío. Y desde mi pobre opinión hay una gran diferencia entre el legalismo judaizante y el deleite de la observancia de la ley de Dios, tal como lo expresa el Salmo 119. Cuando el Salmo 119 está hablando, no lo vamos a leer porque es la porción más larga que podemos encontrar en toda la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento, que cuando lo leemos estaremos indudablemente de acuerdo que los mandamientos, tus estatutos, se está refiriendo el salmista a la ley que fue recogida en la Torá de Moisés, que Dios le reveló en el Sinaí. No se está refiriendo a nada más que a esa ley. En este capítulo de hoy, en este estudio, intentar ver el propósito de Jesús al transmitirnos su enseñanza sobre la Torá, en su papel de maestro, de rabino, ayudándonos al creyente, si es posible, a despejar toda la hojarasca
que la tradición humana había puesto sobre la ley. Llegando a ser en tiempos de Jesús que esta ley perfecta que convierte el alma era percibida por el pueblo como algo imposible de alcanzar. Ya digo, la próxima semana veremos la ley a Yeshua como legislador, dándole un verdadero sentido, dándole el sentido de la ley de Cristo. Pero aquí vamos a ver cómo esa ley, para la mayor parte del pueblo, sobre todo para los que no vivían pendientes de la religión, los sacerdotes y los fariseos, para el hombre, la mujer común de la calle, esa ley perfecta que convierte se había hecho en algo muchas veces extraño. En Israel existía lo que se llama, hasta el día de hoy, y existe lo que se llama la tradición escrita y la tradición oral. Lo que se entendía, explicado así a grandes rasgos, es que cuando Moisés recibió la Torá en el Sinaí, escrita por parte de Dios, no solamente escribió la ley, lo que conocemos por los 10 mandamientos, sino que de parte de Dios también recibió la tradición oral. Y si la ley oral procede a la ley escrita, a la Torá, o es anterior a ella, o si debe ser aceptada con el mismo valor que la Torá o no, si se debe guardar o no completamente, pues hay un largo etcétera. Hay discusiones y planteamientos dentro del judaísmo hasta el día de hoy entre la ley oral y la ley escrita. La ley escrita, sabemos por el Tanaj, que estaba compuesta por la ley, los salmos y los profetas. Palabras que se refirió Jesús, nuestro maestro, para hablar de lo que era la escritura. Ley, Torá, salmos y profeta. Esa tradición oral, que ya digo, un sector muy amplio en tiempos de Yeshua era percibido casi por la totalidad, según se entendía había sido recibida por Moisés, y no se sabía, no se ponían de acuerdo si antes o después de recibir la Torá, durante ese periodo de 40 días en el Sinaí. Y esa está oficialmente recogida, ha sido recogida a través de de manera oficial, a través de los siglos, en lo que son denominados en los 2 Talmuds. Que la palabra Talmud significa instrucción o enseñanza. Hay 2 Talmuds, el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Estos Talmuds, el de Babilonia más antiguo, se llama de Babilonia porque empezó a ser recogida esta ley oral durante el exilio en Babilonia. Estos recogen la tradición oral judía acerca de la religión y las leyes. Hay que entender que este Talmud de Babilonia se escribe con tal de preservar las costumbres, prácticas, religión, alimentos, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad de Israel, que al estar en la deportación de Babilonia, al estar en tierras paganas, lo hacen con el deseo de preservar todo lo que es la espiritualidad de Israel. Pero bien, los Talmuds, este Talmud se terminó de más o menos de completar sobre el año 220 de nuestra era por el rabí Yehuahab Nasi, quien concluyó la edición de la Mishnah en el año 220 y los comentarios de la Mishnah y la Gemara. Ahora veremos lo que es esto. Aquí tenemos un
cuadro y vamos a intentar explicarlo. En la parte central tenemos la ley escrita. La ley escrita que fue recibida por Moisés en el monte de Sinaí. Esa ley escrita está recogida en los 5 primeros libros de la Biblia, que es la Torá o es el Pentateuco como lo conocemos de nosotros. Con el paso de los tiempos y el desarrollo de los acontecimientos se añadieron los escritos que tienen que ver con libros de Reyes, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y las enseñanzas de los profetas. Estos 3 Nevi'im, la ley escrita y los Ketuvim, es lo que forma el Tanaj o el Antiguo Testamento. Esto es lo que Jesús decía, que nada de esto pasaría hasta que se cumpliese el cielo y la tierra. Es el Tanaj que conocía Jesús y era el Tanaj que se empleaba en el templo y en las sinagogas. Repito, la ley escrita, la Torá, los escritos, los Ketuvim y los Nevi'im, los profetas. Pero alrededor de este Tanaj, de esta ley, empezó a desarrollarse una serie de escritos que fueron centrando con el afán de proteger, encerrando la ley de Dios. Tenemos el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Y tenemos la Tosefa, que junto a los Talmuds y la Misna, que era el cuerpo exegético de las leyes judías, la Tosefa era una de las fuentes de toda la literatura rabínica, ¿vale? Y teníamos que después de esto teníamos la Misna como cuerpo exegético, lo que interpretaba las leyes judías. Y la tradición baraíta, que era la tradición de la ley oral no incluida en la Misna. La Misna recogía lo que era la tradición escrita y la baraíta era lo que era la tradición oral. Pero tanto una como la otra tenía el mismo efecto legislativo. ¿Estamos? Después habían 3 grupos de escritos, Geonim, Rishonim y Aharonim, los 3 grupos de escritos de los sabios posteriores a la Torá escrita. No nos meteríamos, si no esto sería muy largo, pero había una serie de escritos después de la Torá escrita que venían a explicar la Torá escrita, venían a sacar enseñanzas del Talmud, de los Baraítas, de la Misna. Y después teníamos la Midrashim o la Midrash, que era el método exegético de estudio, de interpretación del texto bíblico para poder comprender la comprensión de la. O sea que la Torá no podía ser interpretada de ninguna otra manera, excepto como la Midrash decía que debía de ser interpretado. Y esto estaba formado principalmente por los 3 grupos de escritos mencionados anteriormente. Vale, pues teníamos la ley que Dios dio un día a Moisés en el Sinaí, después los profetas añadieron su parte y los escritos de Salmos, Proverbios y todos estos que se fueron y forman el Tanaj. A eso ya se le tenía que añadir 2 grandes colecciones de libros, el Talmud de Babilonia y después el Talmud de Jerusalén. Tenía alrededor de esto la Misna, que era el cuerpo exegético de las leyes judías, cómo debían de ser interpretadas las leyes judías. La tradición de la ley oral que no estaba incluida en la Misna. O sea, la baraíta le daba la vuelta al Tanaj, la Misna le daba la vuelta al Tanaj. Después teníamos a continuación la Tosefa, que junto con el Talmud y la Misna eran las fuentes de la literatura rabínica, lo que los rabinos habían estado escribiendo, la escuela de Hillel, la escuela de Gamaliel, todas esas escuelas habían estado escribiendo, y su enseñanza se añadía dentro de ese grupo de enseñanzas
alrededor de la Torá. Después el método exegético para el estudio del texto bíblico y para poder comprender la Torá. Y así era como había que entender la Torá. Y después estos escritos. El pueblo vivía fuera completamente de esto. Solamente los que se dedicaban a la religión, como eran los saduceos, los sacerdotes del templo y los fariseos, realmente la mayoría de ellos de familias pudientes, que eran los que gobernaban y todo esto, se podían permitir el lujo de estar todos los días estudiando la Torá, todos los días estudiando el Talmud, todos los días estudiando y haciendo sus grandes interpretaciones y juzgando a los demás que no podían, porque ya el pueblo tenía bastante con pagar impuestos al templo, impuestos al rey de Israel, impuestos a los romanos, impuestos para no sé qué, y con intentar vivir ya tenía bastante, tenían poco tiempo para acercarse a la ley de Dios escrita. Más aún, ya en tiempos de Jesús, el hebreo no era el idioma original de Israel. Había surgido el arameo. El hebreo se empleaba solamente para el servicio del templo y para la lectura de la ley, y para eso había que hacer después unas traducciones para que el oyente en la sinagoga o en el templo pudiera entender lo que se había leído. Bastante el pueblo tenía que hacer con intentar sobrevivir para intentar pasar por en medio de toda esta barrera de escritos, pensamientos, métodos y tal, para poder llegar a la santa ley de Dios, que es perfecta, que convierte el alma. Había un deseo de conservar la ley. Pero esto provocó muchas corrientes distintas de interpretación. Interpretaciones distintas sobre, como por ejemplo en palabras de Jesús, de saduceos y fariseos, unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Diferencias de creencias. Unos hacían de una manera y otros hacían de otra manera. Y el pueblo tenía que estar observando todo esto, intentando sobrevivir. Y encima, especialmente por parte de los fariseos, recibía el pueblo la reprimenda de que por causa de su poca fidelidad a la ley y a guardar la ley, el Mesías retrasaba su venida. Yeshua en otra ocasión dice: habéis invalidado, habéis quitado valor a la ley por vuestras enseñanzas y vuestras costumbres. Y es que esa ley estaba ya en tiempos de Jesús. Era incomprendida para el pueblo. La ley de Dios, dada para bien por Yahweh a Moisés, estaba muy alejada del pueblo. Y aquella aceptación de parte de Israel libre en el Sinaí, aquel Yahvé primer Pentecostés, primer Sabot, en la cual a la ley de Dios respondieron: haremos y obedeceremos, o sea, haremos antes de conocerla y obedeceremos, se había convertido ya en una serie de preceptos y obligaciones que para la mayoría del pueblo eran incapaces, era imposible de cumplir. Y ahí llegamos a los 613 mandamientos positivos y negativos que un judío debe de observar para cumplir, observar y guardar la ley de Dios hoy día. 613 preceptos que se desprenden de la Torá y de esta interpretación que los rabinos, la exégesis, esta interpretación que les da.
para el que esté interesado en recibir este estudio escrito, le adjuntaré los 613 preceptos para que, si tiene ganas, los lea. Pero bueno, hay que entender una cosa, que originalmente el deseo era bueno, el principio era bueno, pero se convirtió en tiempos de Jesús en una carga. Es en este contexto de esta carga que podemos entender las palabras de Yeshua. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Esto lo veremos en más profundidad cuando veamos en Jesús como legislador. Y es a partir de este punto que Yeshua se transforma en un nuevo intérprete. Y más aún, en un legislador, en alguien que le da un sentido legal a la ley de Moisés. Yo digo, esto lo veremos la próxima semana. Pero lo maravilloso es que entonces ese carácter legislador de Yeshua, darle esa nueva interpretación a la ley, es lo que hace que la ley se hiciera mucho más cercana al pueblo. Repito, esto lo veremos la semana que viene, si Dios quiere. Mientras tanto, que el Señor os bendiga.